Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo el programa y además comentándoles que tenemos la grata presencia en esta mañana del licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón, 76 años de edad, un cúmulo de experiencia, es un abogado muy prestigiado, se ha dedicado a la docencia, ha incursionado en la política, ha sido 2 veces diputado local y una vez diputado federal, es egresado de la Universidad Veracruzana, a mucha honra, generación 61-65. Bueno, él se ha dedicado al litigio desde el año de 1964 y por su experiencia, por haber sido diputado en 3 periodos, en 3 ocasiones, es que lo hemos invitado a él porque consideramos que es en el poder legislativo donde puede de alguna forma aportarse ideas, soluciones que permitan disminuir los índices de delincuencia que tenemos en México. Y ustedes me dirán o se preguntarán, ¿por qué en el poder legislativo? Bueno, es que ahí es donde se hacen las leyes para poder en un momento dado normar la vida de los mexicanos, y creo que ahí puede estar la punta de la madeja donde puede trabajarse de manera muy ardua para poder lograr esa pacificación de México, el poder lograr que vivamos todos en armonía, el poder de alguna forma sancionar al que comete un delito para que haya pues más respeto hacia la autoridad, más respeto hacia la ley, pero también que la ley, esto es muy importante, sea justa, porque hay veces que las leyes pues de alguna forma las promueven, las aprueban, cuando son cuestiones o incluyen cuestiones que van en contra del interés público. Alguien diría por ahí, son leyes que los diputados se sacan de la manga y que no corresponde forzosamente al sentir popular. Por eso le hemos invitado a él, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos da, como siempre, mucho gusto recibirlo en su programa Líderes de Opinión. Mi querido Sergio, bienvenido. El gusto es mío, Paco. Es una satisfacción que hagas un espacio entre tus múltiples ocupaciones para que nos vengas aquí a platicar sobre tus vivencias, tus anécdotas que son siempre interesantes, pero también sobre qué consideras que debe hacerse para modificar las leyes y adecuarlas más a la realidad, lograr, tal vez a través del Poder Legislativo, que muchas cosas cambien para que realmente se apliquen las leyes con eficacia. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de los delitos solamente se sancionan el 2% de los delitos que se cometen. Quiere decir que hay un 98% de impunidad. Y alguien decía en una ocasión, ¿qué negocio hay que tenga el 98% de posibilidades de tener éxito? Ninguno. Entonces se vuelve un negocio delinquir. Se vuelve un negocio porque poca gente pisa la cárcel. Y a lo mejor algunos de los que pisan la cárcel son inocentes, lo cual resulta un absurdo. Pero bueno, el experto eres tú, adelante. Voy a comenzar platicando una experiencia que tuve siendo diputado federal. Yo no fui a las diputaciones a pasear ni a hacer dinero. El único viaje al extranjero que yo recibí fue en el año 2002, que Felipe Calderón, que era el coordinador de los diputados de Acción Nacional, me encomendó ir a un congreso internacional en Tokio. Requerías ser militar y haber estado en seguridad pública, ser licenciado en Derecho y tener experiencia en asuntos penales. Y bueno, pues, y hablar inglés. Y ahí voy. Una de las cosas que se me quedó grabada para siempre fue que los expositores, que eran de más de 130 países, pusieron como mal ejemplo México.
Se me caía la cara de vergüenza, Paco. Dijeron lo que tú estás repitiendo, que solamente el 2 o 3% de los delitos se sancionan en nuestro país. No sabía ni dónde esconderme, pero desafortunadamente es cierto. Y te voy a decir algo que ha ayudado a que la delincuencia goce casi de absoluta impunidad. Yo no soy de los que creen que todo lo antiguo es bueno y todo lo moderno es malo, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya está vigente en toda la República, ha facilitado que los delincuentes se vayan a la cárcel por algún defecto pequeño en su aprehensión. Y te voy a poner un ejemplo. Hace como año y medio leí en los periódicos de Acayucan, que yo fui a ver ahí un pleito, que habían sorprendido a 2 o 3 tipos en un carro, en un retén, que llevaban 2 o 3 armas de fuego. Como los zarandearon un poco los militares y a lo mejor les pegaron unos culatazos, los pasan a las autoridades y los sueltan, ignorando que había flagrancia. Y después de que los sueltan, resulta que habían secuestrado un par de semanas antes a una señora. Eran los mismos, porque cuando salieron las fotografías, pues ella los identificó. Con todo lo malo que tenía el antiguo proceso penal, no hay comparación con lo proteccionista que es el actual, para los delincuentes, no para las víctimas. Se protege a la delincuencia y se desprotege a las víctimas. Eso es absurdo. ¿Qué es lo peor? Ahora, si un militar o un policía te da un empellón o tú te inventas que te dio el empellón y consigues que otro que esté detenido contigo te pegue y te rompa la nariz o la boca, dice, miren, ¿cómo me golpearon? Para afuera. Esto, que también fue producto de Felipe Calderón cuando era presidente de México, y que muchos lo vieron como la panacea que iba a resolver todo. No es cierto. Es una mala copia del procedimiento penal acusatorio de Estados Unidos, que allá a veces tampoco funciona. Seguramente has visto en películas o en series de televisión que, bueno, porque lo sorprendieron, y él dijo que no era y que se lo llevaron a jalones y que se retractó y que no hubo alguien que lo viera matar a la persona, aunque estén las huellas digitales en el cuchillo o en la pistola, aunque hayan averiguado que el arma de fuego estaba registrada a su nombre, el hombre lo mandan a la calle. Eso está sucediendo con demasiada frecuencia. Y el peor ejemplo que te voy a poner para ti y tus radioescuchas fue hace un par de años. Había una pareja de hermanos que se dedicaban a asaltar en las calles de la Ciudad de México. Tenían 70 y tantas entradas a la cárcel y 70 y tantas salidas. Pues yo no sé cómo le hacían para salir. Eran clientes y seguramente ya tenían apalabrado a algún funcionario para que les facilitara. Pero era una puerta giratoria, entraban y al mismo se iban a la calle. Eso yo creo que inclusive desincentiva a los buenos policías, porque dicen, ¿no? me arriesgo mi vida al detener a un delincuente. Es un riesgo. Y sin embargo lo sueltan. O sea, me arriesgo yo por un sueldo a veces miserable para el grado de riesgo que corren, y resulta que lo sueltan. Algo está mal. Yo no sé si hay o hubo torpeza a la hora de implementar ese manual de procedimientos o ese tipo de procedimientos, o si hubo contubernio para facilitarle la salida. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un funcionario, o ya sea un funcionario público, me refiero para ser muy preciso, o alguien que ha tenido un cargo público, robe 1,000 millones de pesos y no es delito grave? Eso es una burla. Sí. Es una burla para la comunidad. Sí. Cuando hay otro que a lo mejor por hambre robó 1,000 pesos y como no tiene para pagar el abogado, y como no tiene para pagar... No tiene influencias. No tiene influencias ni relaciones,
pues simplemente está ahí quién sabe cuánto tiempo. Mientras que el otro, el que se robó los 1,000 millones, pues a lo mejor hasta es el que puso a las autoridades que ahora lo van a juzgar, pues lo van a juzgar con benevolencia, porque finalmente es su cómplice. Es muy triste esto. Un maestro ya fallecido, el licenciado Fluvio Vista Altamirano, que era brillante académico y me dio clases de Derecho Penal. Cuando la Facultad de Ingeniería la Facultad, ya fue un lapsus, cuando la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana brillaba con luz propia por los catedráticos que tenía. Bueno, yo soy del plan anual. Yo también, bueno, aunque entonces, yo de la Universidad Veracruzana, pero de la Facultad de Ingeniería. Bueno, los exámenes eran orales todos. Si reprobabas con 5, tenías derecho extraordinario. Si reprobabas con 4, te ibas a título de suficiencia que casi nadie aprobaba. Y tenías 3, 2, 1, 0, tenías que tirarte otra vez todo el año. Pero esa exigencia académica que ya no existe. Y por cierto, acabo de ver, declarando al secretario de Educación Pública actual, Moctezuma, que ya prohibieron que se reprueben a los niños de primero y segundo año de primaria, que con que asistan ya es suficiente. ¿Sabes qué? Da la impresión que en lugar de buscar, estamos cambiando el tema y ahorita retomamos el tema inicial, pero ya que lo estás mencionando, estamos cayendo en una especie de tolerancia permisiva que va a hacer que al no haber exámenes nadie se va a apurar, no hay el temor de reprobar, no hay muchos incentivos para estudiar, hay muchos distractores, está la televisión, los videojuegos, etcétera, y el riesgo que hay es que tengamos al rato profesionistas sumamente mediocres, ya los tenemos, que no van a poder competir contra profesionistas de otros países. Podemos tener personas que tengan un título académico, un título universitario de tal o cual profesión, y si son médicos pueden matar a una persona, claro. Y si son ingenieros se les puede caer la construcción, claro, encima. Claro. Es tristísimo. En la vida siempre hay una competencia. Tú como abogado sabes que si no te superas, si no tratas de actualizarte, pues simplemente vas a perder clientela. Claro. El cliente escoge a un abogado que sea capaz, no un abogado mediocre. Y entonces bajo ese esquema creo que podemos llenarnos de profesionistas mediocres porque no están enseñando a los niños a competir desde un principio. O sea, con que asista me van a dar un certificado de primer año, como se le llama, una boleta para pasar a segundo, y en segundo lo mismo, y luego con el nuevo gobierno que tenemos, que a los que no trabajan les da dinero, aunque no hagan nada, y por ejemplo a las personas de cierta edad les va a dar una pensión cuando esa es responsabilidad en primer lugar de los hijos, claro, ver por los adultos mayores. Pues simplemente entonces estamos creando una sociedad de conformismo, de apatía, de incompetencia, y cuando vayamos a competir contra países donde la enseñanza es de muchísima calidad, pues simplemente vamos a seguir estando a la cola. Eso es muy grave. Tienes toda la razón y te voy a hacer un comentario sobre ese aspecto. Hubo una novelista inglesa, ya fallecida, llamada Taylor Caldwell, que escribió varios libros generalmente del género biográfico. Uno, bueno, habló sobre Marco Tulio Cicerón, se llama La columna de hierro. Otra sobre Aspasia, la que fue pareja, pues del que dicen el hombre más brillante que hubo en Grecia, Pericles, que le pusieron al siglo en que nació, el siglo de Pericles. Y un libro de los más pequeños se llamaba Una juventud rebelde, era de su vida. Me acuerdo que termina uno de los capítulos diciendo: si usted quiere que su hijo o hija sea inútil, no quiera trabajar, rechace los libros, dependa de usted, dele todo lo que quiere. Todo lo que pide, sí, todo lo que pide. Y a ella le había tratado con mano muy dura a su padre, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo recuerdo, y aquí vienen los ejemplos, a veces que vienen a la mente, yo recuerdo que
el nivel de reprobados cuando yo estudié era bajísimo, porque todos los chamacos estudiaban. Claro. Porque inclusive el maestro, ahorita si lo decimos, no faltará quien se espante. Yo recuerdo que mis maestros de primaria tenían algunos 10 varitas de diferentes tamaños, grosores y yo todo. Yo lo viví eso. Entonces el que no sabía la lección, además de poner baja calificación, le daba unos reglazos. Entonces o aprendías o aprendías. ¿Qué pasó? Que la gran mayoría, digo, eso es a lo mejor un estilo que ahora se critica, pero funcionaba. Funcionaba. La gran mayoría de los alumnos, inclusive de condición vamos a decirle, de bajos recursos económicos, salieron adelante porque se enseñaron, aprendieron de alguna forma en la escuela, en el hogar, en la familia, con el resto de la familia, quiero decir, pues aprendieron disciplina, orden, limpieza, responsabilidad. Claro. Pero ahora no, está la cosa muy crítica. Dio un giro de 180 grados. Volviendo con lo que platicábamos al inicio, ¿por qué está tan desacreditado el poder legislativo? Pues por aprobar leyes como esa del Código Nacional de Procedimientos Penales, los famosos juicios orales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los diputados, y lo estamos viendo ahora, fíjate, los diputados federales, ayer Porfirio Muñoz Ledo les prohibió que entren al pleno con celulares. Claro que a veces está uno oyendo pura tontería y hay gente que no sabe ni hablar, ni leer, ni escribir, y que son diputados. Pero, ¿cómo es posible que algunos que están haciendo su mejor esfuerzo, proponiendo algunas modificaciones a una ley defectuosa, pues nadie le hace caso? Todo el mundo está con el celular, sí, están platicando. No, yo vi diputadas locales aquí en Jalapa que se estaban barnizando las uñas y uno está ahí desgañitándose y tratando de explicarse bien. Y bueno, yo creo que para que sea verdaderamente el poder legislativo, y también le toca a sus senadores, le toca su raspón, porque hay una señora ahí que se llama Jesús no sé qué, senadora de Morena, sí, terrible. Que dice cada tontería. Dice cada cosa. Bueno, ayer hubo una diputada federal de Morena que propuso que para disminuir el alcoholismo, sobre todo entre los jóvenes, que vendan la cerveza al tiempo. Al tiempo. Bueno. Ha de saber horrible, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que para la función del poder legislativo es ser un contrapeso del poder ejecutivo. Sobre todo. Y además fiscalizar. Claro. Fiscalizar, porque de otra manera, ¿quién revisa? ¿Quién aprueba las cuentas? Y bueno, ahorita da la impresión que esos frenos y pesos y contrapesos están desaparecidos. Mira, a mí me da gusto que dentro de sus limitadas posibilidades, porque son una minoría tremenda, los diputados federales del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano en algunas cosas, se están oponiendo. Y en el Senado hay un dique. Ahí no pasa. Y esto me hace repetir algo que he dicho en muchas ocasiones. Al gobernante, ya sea tú fuiste alcalde, gobernador o presidente de la República, le conviene tener a los regidores y a los legisladores locales y federales de su lado para que le aprueben hasta los peores disparates los y abusos. Préstamos y todo lo que necesite. Ahí luego te voy a hacer un comentario. ¿Sabes qué? Si no tienes inconveniente, vamos a una pausa porque Okay. pasamos ya en el primer bloque y luego aquí Fito nos regaña. Está bien. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón. Sergio, estabas hablando hace un momento de pues que esos pesos y contrapesos, esos frenos, pues prácticamente han desaparecido. Que si acaso en el Senado hay una especie de barrera que los partidos de oposición al partido dominante están, pues de alguna manera, formando para atajar algunas cosas que si se aprueban podían ser dañinas para el país. Pero en eso nos quedamos cuando entramos a una pausa. Bueno, mira, en pocas palabras, al pueblo no le conviene que el gobernante, en cualquier nivel, tenga mayoría absoluta de legisladores porque hace lo que se le viene en gana. Al gobernante sí le conviene,
porque dispone de dineros y de lo que quiera, con absoluta libertad. A mí me ha tocado ver en tribuna diputados locales y federales que con trabajo deletrean su nombre. Yo no digo que tengan que ser doctores en filosofía o en derecho los legisladores, pero sí creo que debiera haber una preocupación de los partidos, que no existe, de darles un curso a los que ganen de una semana sobre ética, sobre la responsabilidad que significa ser legislador, sobre los antecedentes históricos de hace milenios de lo que eran pues los representantes del pueblo, para ver si de esa manera les imbuyen un poco de respeto a su cargo. Fíjate que hay un problema aquí. Los cursos existen, ¿eh? Yo recuerdo que tuve un curso cuando fui diputado federal, tuve un curso de 2 o 3 días, donde recuerdo muy bien que decía, fue Héctor Aguilar Camina a darnos en una de las sesiones, darnos una plática, y dijo algo que se me quedó muy grabado, dice, si quieren que algo no se sepa, mejor ni lo piensen. Es decir, no lo hagan, pero tampoco lo piensen. ¿Cuál es la idea? Una figura pública tiene que tener de alguna forma un comportamiento público acorde con el cargo que está de alguna forma representando o el cargo que tiene. Se ve muy mal, por ejemplo, que alguien maneje en estado de ebriedad, pero si además es legislador, pues se ve peor, porque todos los reflectores están puestos en él. Entonces, yo creo que sí hay ese curso, pero también un curso de 3 días o de una semana no puede lograr maravillas de alguien que ha estado acostumbrado a otro tipo de cosas, que nunca ha tenido ni siquiera idea de lo que es hablar en público, de lo que es expresar una opinión de manera congruente, de manera apropiada, para convencer a sus homólogos de que aprueben lo que está proponiendo. Entonces es muy complicado. Realmente hay personas que llegan y creo que entre menos preparación tengan, más prepotentes son, porque una de las primeras cosas que les explican también en los cursos es que dicen, nadie puede reconvenirte por tus ideas o por lo que expreses, nadie tiene derecho a callarte. Entonces hay quienes empiezan a decir disparates y hay que escucharlos, porque es su derecho. ¿Perdón? Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tiene que cambiar. Lamentablemente los partidos políticos se corrompieron en la gran mayoría se corrompieron, yo gran creo mayoría, que todos, en mayor o menor grado, a lo mejor podría ser la acotación, pero se volvieron una agencia de colocaciones. Entonces, ¿a quién van a poner de candidato? A alguien que tiene un grupo y le conviene mandar a para que después mismo me ayude a mí a subir, a crecer, a llegar a otro cargo. Conclusión, no están mandando a los más preparados, a los más capaces, ahora ni a menos los más, que cualquier otra los más ocasión. honrados. No. Y a veces llega gente con mucho resentimiento. Ese es otro problema también. Y tienen un gran poder porque finalmente se unen con otros resentidos, votan en favor o en contra de tal o cual propuesta y a lo mejor están aprobando o dejando de aprobar cosas que son pues dañinas son verdaderamente dañinas para la comunidad. Mira, te voy a hacer algunos comentarios sobre ese asunto. Un diputado federal de otro partido, no de Acción Nacional, sabiendo que yo soy abogado, me preguntó en los primeros meses, oye, Vaca, por tener fuero yo puedo contrabandear, matar, robar, defraudar, y no me hacen nada. Y bueno, no te hacen nada mientras te quitan el fuero, que es un obstáculo procesal para que aflore tu responsabilidad, pero cuando dejes de ser diputado, cuando te desafueren, te vas a ir a la cárcel. Bueno, pero mientras no pasa nada. Imagínate qué mentalidad. Bueno, otra cosa sobre los cursos. En los primeros días de la Diputación Federal, Acción Nacional trajo un politólogo de Polendas que nos iba a orientar para nuestro correcto desempeño. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que dijo fue, señores diputados y senadores, estábamos todos ahí revueltos,
Lo primero que les voy a recomendar es que se olviden de las promesas de campaña. Las promesas de campaña son para ganar la elección, no para cumplirlas. Paco, me paré y me fui, atrás de mí se vino Pancho Arana y Roberto Bueno. ¿Qué le voy a aprender yo a este tipo que me está diciendo que eche en el saco del olvido los argumentos con los que convencía a la gente que votara por mí? O sea, están pidiendo, en pocas palabras, que traiciones a quienes confiaron en ti. Que estás ahí por ellos, no por el partido. El partido te propuso, pero ganaste tú por la simpatía y convencimiento de la gente. Pero volviendo al tema, mira, yo creo que lo que hace falta no son hacer tantas leyes, sino que las leyes sean buenas, que las entienda cualquiera y que los jueces sean competentes. Te pongo un ejemplo. En la administración pasada desbarataron el Poder Judicial, desaparecieron un montón de juzgados en un montón de lugares. Por ejemplo, en Acayucan. Hablas del Poder Judicial Estatal. Estatal. Sí. Y últimamente, pues se fueron jubilados a la fuerza, la mayoría, 12 o 13 magistrados. Y te hago este comentario. Conseguir un notificador, que es un empleado de menor categoría, para que vaya y lleve los citatorios a la gente, cuesta un trabajo del demonio, porque tiene que cumplir ciertos requisitos, identificarlo, pedir la credencial del lector, si no está el ir con el vecino. Bueno, y eso se aprende sobre la marcha porque no hay escuelas. No hay universidades que te enseñen eso. Para nada. Entonces, un juez honesto y capaz, hay que buscarlo con la lámpara de Diógenes. Por cierto, ¿recuerdas quién fue Diógenes? Sí. Bueno, ese que buscaba un hombre con una lámpara, salía en la noche a buscarlo. Andaba con una lámpara de día y de noche, con una lamparita en Atenas. Y un día le preguntaron, ¿por qué traes una lámpara de día? Para encontrar un hombre justo. Imagínate. Sí. Bueno, entonces, si conseguir un juez es una tarea muy, muy difícil, imagínate nombrar a 11 o 13 magistrados de un jalón, que es la cúspide que en el estado de Veracruz y en cualquier otro estado pueden llegar. Es una labor imposible. Entonces tú ves resoluciones que dices, esto no puede ser. Olvídate de las faltas de ortografía, de la pésima redacción. Esto nos lleva a que necesariamente debemos mejorar la educación. Debemos incluir en los mapas curriculares algo que hay varias organizaciones que están pidiéndole a López Obrador y al secretario de Educación, que se reinstalen en los cursos lógica, ética y filosofía que desaparecieron. Y de perdido civismo en la primaria. Oye, yo recuerdo de las reglas básicas. Si llega una persona mayor que tú a donde estás en un salón de clases, tienes que ponerte de pie en señal de respeto. Si vas sentado y sube una dama al autobús y no hay lugar donde sentarse, tienes que cederle el asiento. Si sube una persona senecto, tienes también esa obligación. Si vas por la calle, tienes que darle la acera. Entonces, eran reglas básicas que de alguna manera iban formando el carácter de las personas. Pero todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Y aunque esto que mencionamos es pues elemental, pues de ahí se empieza y se pierden otras cosas y al rato, pues el señor fulano de tal robó 1,000 millones de pesos, todo el mundo sabe que es un bandido, hablo de alguien que está en la política, y llega está todo el mundo hablando de todo lo que se ha robado, de su residencia que está haciendo, de las residencias que tiene en el extranjero, de que no da golpe y vive como rey, no da golpe desde que dejó el cargo, y en ese momento se abre la puerta y entra fulano de tal, que es el ratero de que estaban hablando, y hay tanto cinismo y tanto descaro que todos se paran y lo abrazan, los mismos que lo estaban criticando. Entonces yo creo que la sociedad también tiene que hacer un papel
decoroso, recobrando su dignidad. Y si aquel bandido no le hizo nada a la justicia porque de alguna forma supo maniobrar para evadirla, cuando menos que no le hablen, que Pues sí. sienta rechazo. Pero hay alguien que es muy crítico de los políticos, y en una ocasión estaba yo en un evento y llega el político bandido. Esta persona que había hablado pestes de él se para y casi lo carga y lo abraza y lo besa. No. Entonces, también tengamos dignidad los ciudadanos. Eso hace mucha falta. Hace falta y no olvidemos, esa es otra cosa, que los partidos políticos se manejan con dinero que aportamos nosotros vía impuestos, y que los políticos que están en un cargo no le deben el sueldo al partido que los nominó, ni al funcionario de mayor jerarquía que los nombró. Se lo den a quien paga realmente su sueldo, su salario, que es el ciudadano que paga impuestos. Entonces, también recuperamos dignidad y sepamos exigir nuestros derechos. Dicen en mi tierra, el que paga manda. Eso es cierto. Te voy a poner un ejemplo que se ve con frecuencia y que a mí me molesta mucho, de la falta de educación. Voy con mis nietos al cine el sábado o el domingo y me pongo a hacer fila para comprar los boletos. Pasan muchachos, no tan chicos, de 20 y tantos años, y estamos en la fila 20 o 30 personas, y pasan empujando y ni siquiera te dicen con permiso. Vas a un restaurante y la gente de mayor edad, cuando se van, te dicen buen provecho o saludan cuando llegan. De los adolescentes hasta los 30 años actuales, te ignoran, vaya así, como si estuvieras enfermo de SIDA, vaya así. Y eso está muy mal. Sí. No hay respeto. No hay convivencia, no hay respeto. Y Para todo nada. eso también tiene que ver con el estado de descomposición social que vivimos, donde alguien comete un asesinato y pues le dan vueltas, como tú dices. Pues fíjate que me detuvieron sin orden de aprehensión, es más, me dieron una cachetada. Sí, y por lo tanto me agredieron, violaron mis derechos humanos. Bueno, pues a lo mejor habrá que sancionar al que le dio la cachetada, pero claro, no lo suelten. Pues no, ¿Y qué pasó distintas. con las víctimas? ¿Qué pasó con las víctimas? Las víctimas no existen ahora. Es terrible esto. Paco, hay oportunidad de que te haga un comentario de una vivencia que tuve en corrupción del... Con mucho gusto, nada más vamos a una pausa, Ok. y regresamos. Seguimos en su programa Líderes de Opinión, y ahorita nos va a platicar el licenciado Sergio Vaca Betancourt una anécdota de cuando fue diputado. Mira, la última vez que fui diputado local fue del 2007 al 2010. Y hay una fecha que jamás se me va a olvidar. Octubre 3 de 2010. Ya faltaba un mes y un día para que terminara nuestra representación. Fui diputado independiente a propuesta de Convergencia, pero independiente porque nunca me afilié a ese partido. Y se iba a tratar un solo tema: la última solicitud de Fidel Herrera Beltrán para que le autorizara el Poder Legislativo un préstamo bancario de 10,000 millones de pesos. Él terminaba su administración el 30 de noviembre, pues eran menos de 2 meses. Un diputado disque de oposición me invitó a comer, hasta me sorprendió porque nunca me había invitado, y bueno, pues fui. Pero como supuse de que iba a haber alguna cosa chueca que me iba a proponer, llevé a mi secretaria, que ahora cumple 29 años de trabajar conmigo, y llevé a Gerardo Nieto, que fue mi suplente en la primera diputación local y muy cercano a mis actividades de diputado, en la mesa de junto. Y este tipo me dijo: licenciado, es domingo la sesión, solamente se va a tratar esto, ya está aprobado. Todos los diputados del PRI más otros van a decir que sí. El gobernador. Más que ya está aprobado, debió de haber dicho ya está planchado. Como se dice en términos legislativos. Dice, pero el señor no quiere que usted se presente. Y el señor te está refiriendo al gobernador, porque eso le el dije, servilismo ¿sabes es qué le tremendo. dije? Oiga, ¿qué usted habla con Dios? No, me refiero al señor gobernador. Bueno, yo me confundí porque dice el señor, con mucho respeto, así vaya. Sí. No quiere que usted se presente. Tengo 500,000 pesos para usted.
Dije, yo no hago esos tratos, nunca los he hecho. Dice, bueno, si le parece poco, puedo llegar hasta 1.500.000 pesos. Digo, pues no hago esos tratos. Pagó la comida, no me dejó pagarla, nos fuimos. Eso fue un jueves o un viernes. Llego el domingo a la sesión y se me acerca un diputado. Otro. Del PRI. Sí, pero otro diputado. Otro diputado. El primero era de oposición, el segundo era del PRI. ¿Oposición de qué partido? Ya tuve muchos problemas con él, pero era de Convergencia. Ok, bueno, muy bien. Entonces, y era presidente estatal de Convergencia, por cierto, además de ñapo. Ya sé por ahí, por dónde va. Bueno, entonces el otro me dijo, oiga, Lic, ya vino usted, vote en contra ahí en el tablero, pero no pase a la tribuna. Usted escoja 2 notarías o 5 millones de pesos. Digo, dile al que te mandó que ya sabe que yo no hago esa clase de tratos. Bueno, pasamos a la tribuna. Bueno, éramos 50 diputados. ¿Cuántos crees que votaron en contra? No tengo idea. 3, 2 del PAN y yo. Y pasamos a la tribuna, uno del PAN primero que yo, y razonó por qué no debía aprobarse ese préstamo. Y yo pasé y me tiré un discurso del cual soy muy orgulloso, que se llamó El Huracán Fidel, y lo publicó Notiver en 2 entregas. Entonces me acuerdo que comencé y dije, tiene razón el señor gobernador, de que los huracanes Carl, Stan y Matthew devastaron Veracruz. Pero se le olvidó el más dañino, que es el huracán Fidel. ¿Cómo es posible que quiera que le demos 10,000 millones de pesos? Cuando ya se va. Cuando ya se va. Bueno, algunos aplaudieron, otros me abuchearon. Los que te abucharon ya estaban maiceados seguramente. Sí, claro, eran los de oposición casi todos. Bueno, la parte final, que es muy buena, me dijeron, y quiero que sepan que me han hecho un ofrecimiento de hasta 1.500.000 pesos un diputado de oposición. Y me volteé a verlo. Empezaron a gritar los del PRI. ¿Quién fue? ¿Quién fue, Sergio? ¿Quién fue? Pues fue este. Bueno, me sacudió el árbol genealógico ahí mismo, pero pues él fue, ¿no? Y le digo, pero no, tampoco se den ustedes golpes de pecho que no son la Madre Teresa de Calcuta. Al entrar hoy aquí al salón de plenos, un diputado local del PRI me hizo una proposición 3 veces mayor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Digo, eso no se los digo porque lo corren del Estado. Yo creo que a algunos les dolió que te ofrecieran esa cantidad porque habían recibido menos por dar su voto a favor. Claro, si lo venden por 500,000 pesos o por 100,000 o porque les presten un carro. Pero bueno. Eso es vergonzosísimo, penosísimo, es indigno. Mucha gente se entera y no siente repulsión, no siente coraje. Todo el dinero que se malbarató o se ha malbaratado, pues simplemente son recursos que ahora tenemos que pagar con intereses. Pero además, para poder pagar esos recursos se requiere no invertir, porque el dinero no es algo que se pueda conseguir abajo de las piedras. No, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, entonces es dinero que se deja de invertir en carreteras, es dinero que se deja de invertir en hospitales, es dinero que se deja de invertir en medicinas, es dinero que se deja de invertir en seguridad. Entonces, lo que pasa es que también muchos ciudadanos creen que el dinero del gobierno es del gobierno y no, el dinero del gobierno, el dinero que maneja el gobierno es dinero de los ciudadanos. Si roban al gobierno, no están robando a los funcionarios, están robando a los ciudadanos. Claro. Yo creo que eso debía generar una inconformidad, una molestia que nos motivara para poder presionar y lograr que las cosas cambien. Sí, tienes toda la razón. También me acuerdo de una anécdota cuando fuiste a ver a un juez, esa te vamos a dejar para que la platiques después, donde tenía 2 cajones con unas resoluciones. Ya ahí. murió él, Sí. ya murió. No, pero de todas maneras no creo que quieras decir su nombre, pero bueno, la anécdota, se dice el pecado, pero no el pecado. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Líderes de Opinión y seguimos platicando con don Sergio Vaca Betancourt Bretón. Sergio, la anécdota del juez. Mira, hace unos 30 años, quizás, un cliente mío, como a las 11 de la noche, cerca de Cuauhtémoc, o en la avenida Cuauhtémoc, me parece, atropelló a un transeúnte y lo mató. Pues lo detuvieron
y a la cárcel. Le tocó al juzgado primero de primera instancia, cuando estaban en Allende. Ahí en el penal. Sí. Bueno, pues lo defendimos. Yo creo que aporté, dentro del término de las 72 horas, las pruebas necesarias para demostrar que el difunto se había atravesado imprudentemente, de noche, que ni se ve bien. Ahora no se ve bien, ahora se ve menos bien que antes. Bueno, faltaban unas horas para que feneciera el término constitucional y que voy a ver al juez, a hacerle un alegato de oído. Digo, oiga, licenciado, ¿cómo ve mi asunto? Dice, mal, licenciado Vaca. Digo, oiga, pero ¿cómo mal? Si está aprobado que el señor esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, que mi cliente no iba a velocidad excesiva, porque ¿cómo lo va a resolver? Dice, mire, y que me saca del cajón izquierdo, auto de formal prisión por homicidio imprudencial. Lo comencé a leer, digo, oiga, usted aquí dice que posiblemente mi cliente fuera ebrio, pues ¿qué prueba hay? Ninguna. El que iba tomado era el difunto, cuando menos tenía aliento alcohólico. Y así había otras disparatadas argumentaciones. Digo, oiga, licenciado, véalo con buenos ojos. Y me acuerdo que me respondió, licenciado, véalo usted con buenos ojos. La fianza no era muy alta porque es un delito por imprudencia. Digo, bueno, pues de la fianza vamos mitad y mitad, o sea, de mis honorarios de lo que yo iba a cobrar, y que me saca del otro del cajón derecho. Aquí está el auto de libertad. Me dio coraje, me dio risa, y dije, qué descaro. Pero bueno, así son las cosas. Mira, antes que nos acabe el tiempo, quiero hacer dos comentarios sobre la importancia de la correcta aplicación de las leyes y del respeto a la justicia. Primero en Grecia y luego en Roma. Tú sabes que a Sócrates lo condenaron a morir envenenado por la cicuta. En un cuadro precioso de un pintor francés de la época de Bonaparte, Jacques-Louis David, se llama La muerte de Sócrates. Está él en su celda, sentado pues, en una especie de camastro, y están varios de sus alumnos, y uno o dos papás de sus alumnos que eran muy ricos, aunque él no cobraba por sus enseñanzas. Siempre vivió con muchísima modestia. Y le informan que ya sobornaron a los guardias, como ahora, y que puede salir caminando porque no lo van a detener, porque al otro día es cuando tenía que tomarse la cicuta. La cicuta, para quien no lo sabe, es un veneno mortal. Terrible. Muy poderoso. Muy poderoso, de una planta. Entonces, Sócrates les dice, están equivocados, no me voy a fugar. Y le dicen sus alumnos, Fedón, que eran sus alumnos consentidos, brillante el muchacho, maestro, pero si la sentencia es injusta, bueno, es injusta para ti y es injusta para mí, pero la ley debe cumplirse. Me condenaron a morir envenenado por la cicuta, y si toda mi vida he predicado el respeto a la ley, soy el primero, y se tomó la cicuta. Bueno, ese es uno. Ahora, otro en Roma. Cuando desaparece la monarquía en Roma y se instala la república, con muy buen sentido, nombraban dos gobernantes. Cónsules. Sí, dos cónsules. Uno atendía los problemas de la ciudad, que deben haber sido muchos. Tú sabes que Roma llegó a tener 1 millón de habitantes y que no hubo otra ciudad en el mundo que llegara a ese límite, hasta Londres, como 1500 años después. Bueno, nombran como un cónsul, veía los problemas de la ciudad, y el otro las cuestiones de guerras, de militares, porque los romanos siempre estaban en pleito con alguien. Los etruscos, que eran los que habían gobernado hasta antes de la República Romana, convencen a los dos hijos del cónsul, Lucio, Junio, Bruto, para que se pongan de acuerdo con ellos, derroquen al papá
con la promesa de que ellos van a ser los próximos gobernantes, bajo la tutela de los etruscos. De alguna manera se entera El padre. el padre Bruto y lo tienen que procesar. ¿El padre de Bruto o era Bruto? No, su apellido era Bruto. A su apellido. Y él era el que atendía las cuestiones de justicia. Okay. Entonces, tuvo que juzgar a sus hijos. Y la condena era de pena de muerte. Entonces, en ese cuadro precioso, se ve a la esposa de él, la madre de los muchachos, suplicante, diciéndole: ya ejecutaron al primogénito, tú y yo ya somos viejos, no vamos a tener más hijos. Perdona al Benjamín, al menor, o cámbiale la pena, exilia lo que se vaya, destierra lo que se vaya a otro lugar. Y se le queda viendo Lucio Junio Bruto. Dice: mujer, todo lo que dices es cierto, pero mi obligación es aplicar la ley sin hacer distinciones. Decapiten también a mi hijo. Eso lo refiere la historia, y después de eso se suicidó. Pero el hombre hizo cumplir la ley, sin que me importara que fuera su hijo y que ya estaba viejo y que no iban a tener más familia. Desde luego, era otra época. Hay que ver esta resolución en el contexto de hace más de 2000 años. Pero lo que México necesita es buenas leyes, buenos jueces, buenos fiscales, bien pagados, para que no sucumban a la tentación del soborno. Aunque hay gente que aun cobrando bien, de cualquier manera le meten mano al dinero ajeno, y que en lugar de hablar tanto de un Estado de Derecho, se aplique bien el derecho. Y además, que las leyes se apliquen con un sentido de justicia, que se hagan leyes con un sentido realmente de defender, ¿qué es importante? La vida humana, Claro. Defender la propiedad, que es la propiedad bien habida, que es fruto del esfuerzo a veces de muchas generaciones, y que cuando esa propiedad de alguna forma es afectada, es dañada por alguien que no trabajó y quiere cosechar lo que no sembró, si a quien comete ese delito no le pasa nada, pues simplemente está desanimando esa actitud, está desanimando a quienes son trabajadores, a quienes ahorran, a quienes crean empleos, porque entonces ¿cuál incentivo tienen para seguir trabajando con mucho ahínco, con mucho tesón? Entonces, yo creo que hace falta un conjunto de acciones que al final nos lleven a tener leyes justas, aplicación, dice, de la justicia, de eso lo dicen los abogados, pronta y expedita, para que de alguna manera el país se sosiegue, de alguna manera el país se tranquilice. ¿Tienes una idea de lo que los romanos consideraban justicia? A ver, explícame. Bueno, dice que justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué mejor definición? No hay que andar buscando el hilo negro. Además que los padres de alguna forma del derecho, por eso está el derecho romano, Claro son que los sí. romanos. Esa es otra cosa que debe subsanarse. Como derecho romano era una materia muy difícil de aprobar, La quitaron. la suprimieron. Viva México. Y ahora se lleva, en lugar del Petit, que era un libro de este tamaño y que tenía latinajos al final como llamadas de pie, lo sustituyeron por unos apuntes de los propios maestros que se los venden a los muchachos. No profundizan en el conocimiento del derecho romano. Déjame decirte que yo entré a estudiar leyes porque sentí que esa era mi vocación, pero cuando cursé en primer año derecho romano, me convencí, yo debo estar aquí. Y desde entonces los admiro, igual que a los griegos. Me he preocupado por estudiar la historia de ambos pueblos. Y bueno, se dice que los griegos fueron dominados por los romanos, por su disciplina militar, por su arrojo,
pero que los griegos los cubrieron con su cultura, con la filosofía, con las artes, etc. Ese era su escudo, esa era su defensa. Y bueno, la prueba de ello es que nosotros, en buena parte, esa cultura nos llega a través del Imperio Romano. Claro que sí. Ese fue el vínculo que pues conectó a la Grecia antigua, a la antigua Grecia con lo que es ahora el mundo moderno. Nos queda tiempo, debo hacer un último comentario. Adelante, A ver. tienes medio minuto. Como un ejemplo de lo que es la dignidad humana. Demóstenes, un orador, filósofo griego de la mejor época de Atenas, había previsto que Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, algún día iba a dominar a toda Grecia, las distintas ciudades-estado, y que iba a ser un tirano. Entonces, cuando hacía alguna intervención en el ágora, siempre terminaba diciendo: tengan cuidado con el rey Filipo, va a ser un tirano, nos va a conquistar, nos va a subyugar, etcétera, etcétera. Entonces, esos discursos se llaman filípicas, porque eran relativas a él. Asesinan a Filipo, pero antes de eso, sus propios conciudadanos, ante el temor de que los invadiera y los pusiera de cabeza, los destierran a Demóstenes. Y se va a vivir a una isla que se llama Poros, donde ha tenido la fortuna de estar 2 veces. Pasa el tiempo y Filipo le manda a un general macedonio que lo busca y llega a la isla. ¿Dónde está? Pues ahí en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría. Y ahí va, pues por sus insignias. Demóstenes enseguida se percató de que pues era un macedonio, ¿no? Y le dice: tú eres el gran Demóstenes. Dice: pues grande no sé, pero Demóstenes sí soy. En reconocimiento a tu oratoria, tu vida limpia, mi señor, el rey Filipo, te va a perdonar lo que tantas veces hablaste mal de él. Te van a devolver tus propiedades, porque además de desterrarlo, se las habían quitado. Su familia se había dedicado durante muchos años a la venta de cuchillos y espadas y escudos, que en aquella época podía ser como pan caliente, se vendía, porque siempre andaban en pleito. Entonces, le dice: solamente hay una condición. Yo te voy a llevar en el barco en que vine a Atenas, ante mi rey. Te vas a hincar sobre una rodilla y le vas a decir: mi señor Filipo, soy tu siervo, agradezco tu generosidad y estoy para servirte a tus órdenes. Entonces cuenta la historia que Demóstenes le dijo: mira, mi tatarabuelo fue un hombre libre, mi bisabuelo, aunque no lo conocí, sé que fue un hombre libre. A mi abuelo, que sí lo conocí, nació libre. Y mi padre también nació libre y yo nací libre. Prefiero la muerte que hincarme ante un tirano. Y luego hay 2 versiones. Una dicen que se enterró un puñal que llevaba una daga muy filosa. Se suicidó. Se suicidó. Ahí en las escaleras, en los escalones del monumento a Atenea. Otros dicen que llevaba con lo que escribía, una pluma llena de cicuta, y que en ese instante se la tomó. Pero dime, ¿qué mejor ejemplo puede haber? De dignidad, y de convicciones, de valor. De congruencia. Sí. Muy bien, pues Sergio, como siempre, muy interesante la charla. Yo creo que tenemos que repetirla algún día. Cuando gustes. Espero que sea una fecha muy lejana. Ojalá esto ayude, o este tipo de pláticas ayuden a crear un sentimiento de mayor responsabilidad entre los ciudadanos, entre los radioyentes, para lograr que a través de nuestro voto tengamos mejores autoridades, tengamos mejores leyes, y de esa forma se logren las aspiraciones que tenemos los ciudadanos de poder desarrollarnos en paz, tener certeza jurídica y lo necesario para hacer nuestra labor cotidiana. Claro que sí, tienes mucha razón. Pues muchas gracias otra vez. Al contrario, gracias por invitarme. Un gusto de veras venir a platicar contigo, bueno, tener la oportunidad de platicar contigo, pero además aprender de lo que sabes.
Te agradezco Muchas mucho. gracias. Muchas gracias. Han sido muy amables ustedes en escucharnos. Esperemos que les haya gustado mucho, como a mí me gustó, la plática con el licenciado Sergio Baca. Y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana nos vemos y nos escuchamos en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias, feliz fin de semana y hasta pronto.